deberes, sino solamente en sus derechos y hacer lo que les gusta. El grave problema que estamos viviendo hoy en día es esto: Satanás está metiéndonos en la cabeza, y los tontos que se dejan llevar también, de pensar que tenemos que hacer lo que nos gusta. No es así, pues, porque hay cosas que nos gustan y nos matan. Así es. ¿No es cierto? Puede haber un veneno, que bien le gusta al drogadito su droga, y en fin, hay cosas que, así el gusto no puede ser regla para poder vivir, sino, como usted menciona, Padre Abel, hacer las cosas bien. O sea, el que es padre de familia, que sea buen padre de familia, madre de familia, excelente, hijos como hijos, cada uno en lo suyo. Ahora, no se trata pues de decir, bueno, son roles impuestos. No, no, es que nosotros, Dios nos ha creado en una naturaleza. Y ahí voy, Fray Rafael, a lo que usted ha mencionado. Hay una reconciliación con el mundo en este sentido, mundo como creación, no por el mundo social mentiroso que nos engaña, no, sino mundo como creación de Dios. Se trata de eso. Dios en la naturaleza nos ha dado ciertos papeles para cumplir, y que cada papel que tenemos que hacerlo bien, como dice el Padre Abel. Sí. Y ahí radica la santidad. La santidad está en hacer el rol que tengo yo que cumplir, en el estado de vida que yo viva, ¿no? Entonces, hacerlo bien, ¿no? ¿Qué puede mencionarnos al respecto? No solo hacerlo bien, Padre, sino también hacer que las personas, que nuestros amigos, que nuestros compañeros, que los jóvenes también lo hagan bien. Por eso los franciscanos y en sí, la conducta que Francisco nos legó a nosotros es cultivar el amor a todo lo que está alrededor nuestro, porque es creación de Dios, desde una piedrita hasta el sol. Hacerlo bien partiendo desde lo más sencillo, ¿no? Lo que dice las Escrituras, ¿no? En lo poco le soy fiel, Él me dará más. Creo que tenemos que entender por ahí la gran humildad que Francisco encontró en la vida, en lo pequeño, en lo sencillo. Le llamó humilde y casta, lo llamó al agua, al sol lo llamó hermano sol, a la hermana lluvia, inclusive al morir, en su gran reconciliación le dijo hermana a la muerte. Qué bonito. Y entonces tenemos que nosotros encontrar, no temer a la muerte. Justo cuando venía en el taxi acá con uno de los hermanos, ¿y qué pasaría si nos accidentamos? No, pero ¿por qué? Si vamos a ir con Dios. O sea, no es el hecho, claro, nadie quiere morir. Algún momento vamos a morir, está preparados en cada momento. Hicimos una oración en el carro. Entonces Francisco nos invita a tener una vida orante para poder llegar siempre a Dios a través de todo lo que Dios nos da como dones. El hermano, la familia, los animales, la naturaleza, ¿no? Entonces es por eso ahí la reconciliación, y una reconciliación no personal. Nos invita a una reconciliación en grupo, en sociedad. Recordemos que en un momento se dijo que Francisco sostenía la iglesia, pero no lo sostuvo solo. Claro. Lo sostuvo en la figura, se dice, con Santo Domingo. Eso es, como dijo el Padre Abel, hace 800 años. En la actualidad, no solo franciscanos, no solo dominicos, sino todas las órdenes y todas las congregaciones que existen. Debemos encaminarnos a sostener una iglesia que, quieran o no quieran, es la salvación del hombre. Qué bonito. Porque, claro, es una cosa importante lo que está mencionando, porque esto, vuelvo a esto, la imagen de San Francisco no es que él vivió hace 800 años y ahí quedó. No, porque él tomó el Evangelio y vivió el Evangelio a radicalidad. Entonces el Evangelio, Jesucristo es ayer, hoy y siempre. Entonces eso es lo lindo de los santos, que su mensaje es vivo, permanente, ¿no? Porque tienen mucho de Cristo. Y una de las cosas que dicen de San Francisco, que se pareció muchísimo a Cristo viviendo el Evangelio, ¿no? Sí. Hasta en los estigmas, ¿no? Así es. Pero una de las cosas lindas es esa, que él toma el Evangelio como vida personal, como vida social, como vida fraterna. En lo personal, Padre Abel, San Francisco es un hombre que desea la humildad de verdad. Como dice Santa Teresa de Jesús, andar en verdad. Y como dice San Agustín, la humildad es la verdad. Pues San Francisco ya la vivió. Él vivió esa humildad. Bueno, San Francisco conocía también de San Agustín, por supuesto. Pero él vivía esa humildad de corazón.
él luchó siempre por tener un alma pura, noble, y él deseó siempre sentirse el último, el menor, el servidor de todos, por eso de ahí frailes menores, ¿no? En contra de todas las vanaglorias y las soberbias, que siempre hay una tendencia, ese es pecado capital de la soberbia, de querer sentirnos encima de los demás y querer aplastarlos y humillarlos, y a veces hasta aprendemos estrategias para chancar y humillar, y pues este que no se sienta mal lo voy a chancar, le voy a decir esto y lo... Siempre tenemos esto como resentimientos en el corazón, siempre de complejos, que tenemos que ir venciendo para aprender a ver al otro como un hermano, y no como aquel que yo quiero chancarlo y humillarlo y hacer que se sienta menos porque este se siente mucho y no voy a permitir que se sienta por encima mío. ¿Qué podría decirnos al respecto, Padre Abel? Bueno, creo que Jesucristo se humilló y se hizo obediente incluso hasta la muerte, ¿no? Y Francisco también quiso imitar a Cristo. Y tal vez este sea el secreto. Algunas veces conversando en la playa, hacía pensar de que cómo es que uno se enfrenta con las olas. Uno puede enfrentarse con el tumbo cuando viene de frente y el tumbo lo va a dominar. Pero si tú te metes por debajo, tú vas a dominar al tumbo. Porque te metes ahí y vas a aparecer arriba, ¿no? En cambio, si te vas de frente, te va a dar vueltas y te va a estropear. Entonces, el que se humilla, dice Jesucristo, será ensalzado. Y Francisco coge por ahí. Y él dice, cuando Maceo le dice, ¿por qué a ti la gente te sigue? ¿Por qué? ¿Y por qué? Tú no eres gran personaje como el padre Crosby, tú no eres un señor tal, no, tú eres así. Gordito nomás, gordito, ¿no? Gordito y viejito. Pero, entonces, tú eres, no digo que sea una piltrafa, pero más o menos, ¿no? Y dice, ¿sabes por qué? Porque Dios no ha encontrado en el mundo una persona más vil, más pobre, más baja que yo, para hacer resaltar ahí sus dones y sus bienes. De tal manera que todo lo que yo tenga no es mío, es de Dios, que Dios para que resalte Él y no yo. Por eso Juan Bautista mismo decía, conviene que Él crezca y que yo desaparezca, que yo mengüe. Creo que ese debe ser, ese es un poco el criterio de Francisco. Eso es lo que a mí me encanta.